Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial de TIA Portal desde cero. Hoy vamos a explicar las diferencias entre los distintos tipos de bloque y así de una vez por todas resolveremos las dudas de cuándo utilizo un OB, cuándo utilizo un FC, cuándo utilizo un FB, para qué sirve cada uno y cómo se utilizan dentro de mi programa. Pues poneros cómodos que empezamos este tutorial. Pues lo primero que hacemos es abrir uno de nuestros proyectos. O hacemos uno nuevo y elegimos una CPU, la que más rabia os dé. Genial, ya tenemos aquí la vista del proyecto. Bueno, yo en este tenía dos CPUs, aquí la 1500. Y vamos a ver uno a uno los tipos de bloques que nos podemos encontrar. Los bloques de BES no los vamos a explicar porque para eso ya los explicamos en un vídeo anterior. Os dejo la etiqueta arriba para, si lo habéis visto, pues que podáis observarlo. Muy bien. El primer bloque que siempre nos aparece por defecto va a ser el bloque OB1, main. Tipo de bloques OB son bloques de organización. Estos bloques corren cíclicamente con el ciclo de scan de la CPU. Es decir, el bloque OB1 en concreto sería el bloque que va a estar corriendo continuamente en nuestro ciclo de scan, salvo que la CPU se vaya a error o genere alguna interrupción por algún otro tipo de bloque de organización que hayamos incluido en nuestro proyecto, pues para temas de motion, para temas de PIDs, para otro tipo de cosas que nos generan interrupciones porque son prioritarios. Es decir, la CPU siempre va a trabajar con prioridades y para la CPU es más prioritario parar si tiene algún tipo de evento importantísimo que continuar con el programa. Podría ser, por ejemplo, pues para hacer algún tipo de posicionamiento de un servo que nos interesa siempre mucho más que el servo se posicione rápidamente y en una posición muy exacta a qué está pasando cuando un operario está pulsando un botón que tarda como un segundo entre que hace el gesto de pulsar y despulsar el botón. Entonces siempre va a dar más prioridad al evento del posicionamiento del servo. Bueno, sin más. Simplemente, por simplificar, no nos vamos a complicar mucho. Si queremos agregar los bloques OBs que vayamos a necesitar, los vamos a ir entendiendo según vayamos haciendo distintos programas y vayamos teniendo problemas, pues que no me ejecuta un PID por algo. Pues ¿por qué? Porque nos falta un bloque OB que utilizan los PIDs para atender a lo que es el PID en sí, ¿no? Entonces agregamos un nuevo bloque y si elegimos bloque OB estamos viendo que ya nos está el propio TIA Portal ofreciendo una serie de bloques que son, bueno, que están preconfigurados y hacen cosas concretas. Vemos que, por ejemplo, hay un startup. Aquí nos dice la descripción, ¿no? Pues dice que los OB de arranque se procesa una sola vez cuando el modo de operación de la CPU cambia de stop a run. Bueno, pues si queremos, no sé, resetear algunas variables o poner de inicio que algo se ponga en una variable coja un valor concreto, esas cosas que nos podrían ocurrir mil cosas que queremos que solamente haga la CPU una vez, ¿no? Simplificar a estas alturas del curso, vamos a quedarnos con que nuestro bloque OB1, que va a ser el main, es donde vamos a organizar las llamadas al resto de las funciones o bloques de función del programa. Vamos a organizar las llamadas a las funciones principales. Luego podemos llamar dentro de las propias funciones, podemos llamar a otras funciones. O sea, hay una jerarquía que se puede establecer. No tiene por qué estar todo dentro del OB1. Resumiendo, bloque OB es un bloque de organización que corre en el ciclo síncrono de la CPU. Como el OB1 nos aparece por defecto cuando iniciamos un proyecto, no vamos a generar nuevos OBs, no vamos a incluir nuevos OBs por el momento. Más adelante ya explicaremos otro tipo de OBs importantes. Bueno, los siguientes bloques serían el FB, que es el bloque de función, y el FC. Y estos son los que generalmente generan más dudas. Porque ¿qué diferencia hay entre un FC y un FB realmente? Si los dos son bloques donde tenemos funciones, ¿no? Venga, pues vamos a explicarlo, pero vamos a explicarlo haciendo, ¿vale? Vamos a generar una nueva función, que la vamos a llamar función 1, para no complicarnos. Y bueno, pues el lenguaje va a ser en ladder, en COP.
y el número pues vas a dejar el 1. Para el curso no es relevante, ya explicamos en otros tutoriales cómo organizar los bloques, ¿de acuerdo? Vale, vamos a ilustrarlo con un proyectito que sería cálculo de unos dosificadores, donde queremos calcular el volumen en base a unas masas y las densidades de cada producto, que bueno, la masa se habrá medido a través de algún sistema de medición, tenemos que modificarlo, hay que hacer una serie de fórmulas y como lo tenemos recurrente, pues queremos hacer una función. Para ello primero creamos una serie de variables que es donde vamos a introducir los valores de las distintas masas en los distintos dosificadores, las distintas densidades y nos va a dar pues el resultado de los distintos volúmenes. Esto puede ser práctico, pues es una planta donde hay muchos dosificadores que realmente siempre se calcula la misma función. Entonces, ¿para qué vamos a estar programándolo continuamente en todos los bloques, en todas nuestras funciones o en nuestro programa varias veces si lo podemos hacer en una función y simplemente llamarle cuando queramos utilizar esa función? Entonces, en nuestra función le tenemos que dar las entradas. Bueno, nosotros vamos a conocer la masa, vamos a conocer la densidad, pues le vamos a dar y queremos que nos dé el resultado, que sería la salida de la función, será el volumen. Todo lo ponemos en variables en tipo real. El tipo de variable, por supuesto, tiene que coincidir con el tipo de variable que vamos a asociar después cuando llamemos a la función. Vale, para nuestro ejemplo vamos también a crear unas variables temporales, variables locales, estamos hablando. Y bueno, creamos algunas variables que van a ser auxiliares para transformar nuestras variables de entrada. A veces pues nosotros medimos alguna variable o medimos alguna magnitud y el equipo con el que medimos necesitamos ajustar pues algún tipo de desviación, tenemos que ajustar determinados errores que pueden acumularse y queremos filtrarles. Y bueno, pues una función típica puede ser realizar ese tipo de ajustes, ¿no? Tenemos una medida y nosotros lo que vamos a hacer con esa medida es ajustarla a nuestras condiciones físicas reales, porque de esa manera vamos a corregir los errores y el resultado que vamos a obtener va a ser nuestro resultado real, ¿no? Imaginaros que estamos embotellando cerveza y os llega la botella a mitad de volumen porque no se han hecho bien las funciones. Pues no os gustaría, ¿verdad? Bien, pues para eso están las funciones, precisamente, para factorizar o, yo qué sé, o vamos a dimensionar. Imaginaros que nos dan una medida en kilogramos, pero nosotros queremos medirlo en gramos, la densidad nos las dan en otros factores que tampoco podemos obtener el resultado que queremos en litros, por ejemplo, ¿no? Pues para eso podemos hacer funciones. Bien, en este ejemplo que me estoy inventando claramente, o sea, no estoy teniendo ningún tipo de criterio a la hora de poner los valores. Lo que hacemos es coger la masa, la multiplicamos por un valor, el resultado le dividimos entre otro, la densidad le restamos un valor y luego el valor que obtenemos pues podemos hacer cualquier otro tipo de operación matemática, podríamos hacer operaciones matemáticas, operaciones lógicas o cualquier otra función que se nos ocurra. O sea, esto puede dar lugar a infinitas funciones que al final van a ser la solución al problema que tengamos en cada caso concreto, ¿no? Vale, pues bueno, pues una vez que terminamos cuál es nuestra función, una vez que hemos escalado nuestra masa, hemos cambiado, hemos factorizado nuestra densidad, pues le vamos a decir que el resultado de la variable intermedia, las variables auxiliares que nos han dado como resultado de estas operaciones, van a realmente darme a mí el volumen, ¿no? Van a salir ya, me van a dar la salida de mi volumen en las dimensiones que a mí me interesa para mi proceso. Bien, pues esto es una función. Como veis, hemos hecho una serie de operaciones y a esta función la podemos llamar desde 1000 sitios distintos. Entonces no tenemos que estar escribiendo todas estas líneas. En este caso hemos hecho 3 segmentos, pero podría ser una función de 50 segmentos perfectamente. Entonces imaginaros copiar cada vez que hace falta, que la tenemos que llamar en 3, 4, 5, 10, 20 sitios y tenemos que escribirlo continuamente. Pues no, nos creamos una función, llamamos a la función, nos devuelve el resultado que esperamos y usamos ese resultado y ya está. Nosotros, por ejemplo, pues vamos a imaginarnos que tenemos varios dosificadores. Dosificador 1, dosificador 2. Hemos creado 2 funciones, una para cada dosificador. Esto van a ser funciones que utilizamos a modo de
organizar de algún modo nuestro bloque OB, o sea, no copiar todo el código en un bloque de organización, sino el bloque de organización irle separando. Entonces ahora lo que estamos haciendo es que a nuestra función dosificador 1 y dosificador 2 vamos a llamarles desde el bloque OB1, que es de organización, y sin ninguna restricción. Si en el bloque EN, o sea, en la entrada EN está directamente cogido al principio del segmento, quiere decir que siempre lo va a ejecutar en el ciclo, salvo que haya una interrupción por una parada o cualquier cosa semejante que nos saque del ciclo B1. Vale, a continuación, en nuestras funciones, vamos a llamar funciones a modo organizativo, pues bueno, podemos tener un montón de programa y en una parte del programa decimos, oh, yo quiero calcular el volumen de lo que me ha medido aquí la masa, que luego yo con el volumen voy a hacer otra cosa. Y lo que hacemos es llamar a nuestra función para que nos calcule el volumen, básicamente. Bueno, la asociamos a una serie de variables que van a ser variables globales en este caso, ¿no? Entonces, cuando hagamos la función, esa variable se va a quedar grabada con un determinado valor y sí que va a estar disponible para poder utilizarla en otras partes del programa. No así las variables locales que hemos dicho que en las funciones, esas variables locales lo que hacen es que cada vez que pasa el ciclo se borran, se resetean. Pero lo que nosotros dentro de nuestra función llamemos con variables globales, pues va a estar ahí disponible. No lo vamos a borrar hasta que no ejecutemos la función y calcule un valor distinto. Vale, pues hacemos lo mismo para el dosificador 2. Tenemos dos dosificadores, hemos dicho. Pues bueno, pues podemos utilizar el cálculo la misma función que habíamos utilizado para el dosificador 1. Me interesa utilizarla para el dosificador 2 porque realmente lo único que me va a estar midiendo otra masa distinta porque viene de otro sensor, que me está alguna célula de carga o algún otro dispositivo que me está midiendo la masa. Y la densidad es distinta también, porque puede ser otro producto, por ejemplo, ¿no? Y mi volumen pues va a ser distinto también, pero la función que me ha medido eso es la misma. Ahora tal y cual lo tendríamos, directamente estaría ejecutando las funciones en todos los tiempos de ciclo, porque OB1 llama a las funciones dosificador 1 y dosificador 1 continuamente, y dosificador 1 y dosificador 2 está llamando también a la función de cálculo siempre, porque hemos visto que la entrada EN del bloque está directamente conectada al inicio del segmento, con lo cual pues está llamándose siempre. Básicamente vamos a crear unas variables que serían nuestras condiciones, ¿no? Porque podemos decir, oye, calcúlame el volumen, pero no siempre. Solamente cuando yo quiero que me lo calcules, que es cuando ha llegado el producto o no sé. Puede ser cualquier. Imaginaros vuestras aplicaciones y podríamos tener distintas necesidades. Entonces, ahora mismo la función no se va a llamar, con lo cual no se ejecuta hasta que nosotros le decimos que se ejecute poniendo a 1 el valor del bit que coloquemos delante de la entrada EN, que es enable. Bueno, y otra cosa que vamos a hacer es crear una nueva variable temporal que la vamos a llamar veces medido, por llamarle de alguna manera, y lo que vamos a hacer es decirle que cada vez que me ejecute la función me sume una unidad a las veces medido, en este caso con el tiempo de ciclo, es decir, cada vez que mientras esté llamada la función, cada ciclo debería sumar 1. Vale, ya os adelanto que esto no va a ser así, pero es una muy buena manera de explicar la diferencia entre las funciones y los bloques de función y que entendáis que en las funciones cada vez que termina el ciclo se borran todas las variables locales. Antes de continuar, permitidme que hagamos un poquito de publicidad del canal. Y bueno, en el canal Automatización y Robótica desde cero estáis todos invitados a suscribiros, por supuesto. Podéis dar el like si creéis conveniente, os ha gustado el vídeo, y podéis dejar vuestros comentarios que nos pueden ser muy útiles para nuevos contenidos. Y por supuesto estáis todos invitados a suscribiros y podéis dar la campanita, con lo cual estaréis informados de todo lo que vayamos colgando. Pues una vez que hemos llegado aquí, solamente vamos a repasar un poquito. Os voy a enseñar un proyecto un poco más completo. Veis que está todo organizadito en carpetas, distintos bloques OB, en su carpeta OB para no tenerles juntos con el resto de las cosas. Y después cada parte de la máquina pues la tenemos separadas las funciones en grupos concretos con el nombre de esa parte de la máquina, ¿no? Os abro el OB1 y veis que lo que hacemos en el OB1 es básicamente organizar el proyecto, o sea, llamar a las funciones principales de cada parte de la máquina
que en este caso las funciones lo único que son es partes de código que la tenemos estructurado, pues eso, para que no sea un OV1 de 50.000, 60.000, 80.000 líneas, que es lo que tenían antes los PLCs, ¿no? Que no se organizaba de una manera tan detallada y que no nos permitía separar tanto los programas y demás. Pero bueno, en este caso pues lo que hacemos es ir separando en funciones que son partes del programa más pequeñitas. Luego también tenemos otras funciones que no son partes del programa, que son funciones como tal, que simplemente lo que hacemos es que tiene ya una especie de código y es como una macro, ¿no? Que lo que hacemos es que la llamamos en distintos sitios para que nos calcule algo que es común en distintas partes de la máquina. Pero bueno, para eso podemos utilizar las funciones. Venga, no me enrollo más, que nos va a salir un vídeo muy largo, si no, vamos a ver lo siguiente, que son los bloques de función, para entender perfectamente las diferencias. A simple vista, un bloque de función y una función parecen exactamente lo mismo, pero no lo son. Si os fijáis en la parte de arriba, pues tenemos también nuestras entradas, tenemos nuestras salidas, nuestras variables temporales. Pues, coño, pues es igual que una función, ¿no? Podemos pensar de primeras. Pero bueno, vamos a separar, vamos a desacoplar aquí nuestra función, lo vamos a poner igual. Y si os fijáis, no es igual, es muy parecido. Pero si vais viendo las columnas que tenemos, ya os pueden sonar a algo. No sé si alguien ya lo ha localizado, pero realmente esto es lo mismo que tenemos. Y vamos a verlo gráficamente, vamos a generar un bloque de B y veréis que las columnas coinciden con los parámetros que solemos tener en los bloques de B. Ah, esto ya nos dice algo distinto, ¿verdad? Pues exactamente. Una función no tiene bloque de B, no tiene un bloque de B de distancia asociado, pero un bloque de función tiene un bloque de B que es de distancia y está asociado a ese bloque de función. Entonces, aquí cuando se termina el tiempo de ciclo, como pasa con los bloques de B, no me borra lo que hay en el de B, sino que me lo mantiene. Es decir, terminamos el ciclo, se ejecuta el FB y yo ahí tengo unos valores que siguen ahí, siguen remanentes. De hecho, pueden tener incluso remanencia cuando apagamos la CPU, ¿no? Porque tiene los mismos parámetros que puede tener un DB. Entonces, las entradas y las salidas pertenecen a un bloque de distancia. Los parámetros temporales no. Y vamos a crear un bloque que va a ser exactamente igual a nuestra función. Es decir, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho cuando hemos estado programando previamente nuestra función. Vamos a calcular también la densidad. Y vamos a ver muy gráficamente cuáles son las diferencias entre una cosa y otra. Vamos a cambiar los nombres de las variables, van a tener el mismo tipo de dato. Vamos a hacer exactamente lo mismo. De hecho, vamos también a incorporar el parámetro, la variable que hablábamos antes de veces medido, ¿no? Para que cada vez que pase un tiempo de ciclo veamos cómo va cambiando. Y ya os adelanto que esto está mal también. Y está mal hecho a propósito, pues para eso, para que veamos exactamente cómo funcionan las variables in, out, temp y demás, y ver la diferencia entre las que sí que están asociadas al DB distancia y las que no. Vale, pues bueno, vamos a copiar nuestra función para que sea exactamente nuestro bloque de función, haga exactamente lo mismo que hace nuestra función. Y si os fijáis, lo que estoy haciendo es en la función control C y en el bloque de función control V. Voy a borrar el segmento que me ha dejado ahí demás para que veamos que tenemos las mismas fórmulas en cada segmento. Y bueno, pues básicamente ahora mismo tenemos algo que a simple vista pues es exactamente lo mismo. Uno es una función y otro es un bloque de función, ¿no? Pero joder, tenemos el mismo código y va a hacer lo mismo. Pues entonces, ¿para qué usamos una cosa y para qué usamos otra? Pues bueno, pues el bloque de función, lo que está claro es que puede ser mucho más práctico para hacer determinados macros, como modelizar alguna cosa, porque vamos a tener unos parámetros que se nos van a quedar ahí. Venga, pues vamos a nuestra función 1, dosificador 1, y vamos a arrastrar el bloque FB que acabamos de crear. Y ya vemos que nada más que la arrastramos, antes de insertarse nos pide que le asociemos un db distancia que se nos va a crear, o bueno, puede que esté ya creado por ahí, pero bueno, lo normal es que se cree en ese momento, ¿no? Bueno, le vamos a dar el nombre 1, lo que viene por defecto y 1, tampoco para efectos didácticos nos da igual. Y bueno, ya veis ciertas diferencias con respecto a cuando hemos insertado la función. Vamos a hacer lo mismo en el dosificador 2, arrastramos otra vez y nos vuelve a copiar el FB y nos asocia un db distancia, pero que es distinto. Si os fijáis, cada FB tiene su db distancia propio, no es el mismo db, con lo cual los datos son diferentes, están asociados, cada bloque de función tiene sus propios datos, ¿ok?
Vale, bueno, ya veis que tiene ciertas diferencias. Veis, por ejemplo, que no nos está pidiendo ni que le demos variables, como fue en el caso anterior. Vamos a poner en las mismas condiciones para que se ejecute y aquí, bueno, pues le vamos a poner también... bueno, de hecho le vamos a poner otras variables, pero ya veis que es que ni nos lo exige. Que en la función, si no le ponías una variable, ya te ponía ahí los números rojos, que estaba en error y tal. Aquí como ya tiene la variable, porque es UDB de instancia. O sea, podríamos directamente escribir en ese DB y ya le estaríamos dando el valor. Pero también podemos, en vez de escribir una variable, hacer un move y escribir al DB, podemos hacerlo así. Bueno, vamos a ver una tabla de observación y vamos a darle ciertos valores a nuestras entradas, a ver qué es lo que pasa. Conectamos y bueno, ya tenemos nuestro PLC sim. Vamos a cargarle el programa. Va a compilarlo primero para revisar que todo está bien. Y vale, pues nos deja cargar. Pues nada, vamos a observar, vamos a arrancar la CPU y vamos a observar qué es lo que pasa en nuestra función y qué es lo que pasa en nuestro bloque de función. Ya vemos que cuando forcemos los valores, vamos a observar en la tabla, a ver qué valores tiene y en el momento en el que forcemos los valores que hemos puesto de forzado, nos va a dar un resultado en el volumen. Y bueno, podemos también observarlo directamente sobre la propia función dosificador 1. Y ahora mismo no tiene nada porque obviamente tenemos que darle la condición para que haga la medida, ¿no? En el momento en el que forcemos esa condición que le hemos puesto a 1, él va a ejecutar la función y nos va a dar un resultado. Vemos que la función nos ha dado este resultado para volumen y vamos a ver en el db distancia directamente si nos ha calculado lo mismo. Efectivamente, el volumen es exactamente lo mismo. Es decir, hemos hecho exactamente la misma función, pero por un lado es una función y por el otro lado es un bloque de función, que son cosas distintas, recordemos. A ver, como lo hemos hecho ahora, es exactamente lo mismo. Pero hacer lo mismo de forma distinta. Porque recordemos que en la función todos esos parámetros, entradas, salidas, temporal y demás, lo está reseteando cada vez que termina el ciclo. Y esto lo vamos a entender muy bien ahora cuando veamos el tema de las veces que ha realizado, ¿no? Esta variable que hemos puesto en temporal, vamos a darle a las gafitas para ver la función FB, bloque de función FB, y vemos que pues, no hace lo que esperamos, ¿no? Que realmente si está ejecutándose el bloque FB, ¿por qué no me está incrementando en cada ciclo eso? Pues esto es porque las variables temporales no están dentro del db distancia, no lo están. Entonces están actuando igual que en una función. Si nos fijamos en el db distancia, aquí no nos aparece nada temporal, pero si nos fijamos aquí hay un grupo que pone static, que esto sí que pertenece al db distancia. Entonces, esto no lo va a borrar cada vez que termine el ciclo. Ahora no nos está incrementando, ¿por qué? Porque hace un ciclo es temporal, es igual a temporal más 1, pero temporal cuando termina el ciclo lo vuelve a poner a 0, con lo cual siempre va a estar a 0, ¿no? O siempre nos va a dar 1 porque nos lo va a volver a resetear y cuando vuelve el próximo ciclo, otra vez el temporal que se había convertido en 1 se vuelve a convertir en 0. Otra vez, es muy claro, ¿no? Si pasamos nuestra variable temporal y hacemos lo mismo, pero lo hacemos en un tipo de variable static, vamos a ver que es muy diferente, que realmente sí que vamos a conseguir el resultado que estamos esperando, siendo exactamente lo mismo el bloque de función. Vamos a poner el nombre que tenía antes y bueno, pues lo vamos a volver a compilar todo, lo vamos a volver a cargar, que si no, obviamente, pues estamos trabajando con el programa anterior y no vamos a ver diferencia. Y una vez que lo tengamos cargado, vamos a ver un resultado muy distinto. Vale, bueno, pues vamos otra vez a observar el bloque FB. Nos va a saltar un error porque dice que, bueno, como ha cambiado la interfaz, hemos cambiado cosas, pues lo que hacemos es nada, le cerramos y volvemos otra vez a abrir nuestro bloque FB. Y ahora vamos a ver que como la variable es tipo static, no es tipo temporal, no la borra, ¿veis? Ahora sí que está contando. Cada tiempo de ciclo lo que está haciendo es añadir uno, añadir uno, añadir uno. Entonces nos está cambiando. Esta es la diferencia principal, o sea, esta es la diferencia que tenemos que quedarnos de cuando utilizamos un FB y cuando utilizamos un FC. Si hacemos un FC, esto no lo vamos a poder conseguir. Lo podemos conseguir, pero tendremos que hacerle que tenga unas entradas y esas entradas, bueno, que sea tipo entrada-salida, y eso asociarlo a una variable global, y esa va a ser la variable global la que sí que va a ir cambiando, pero nos va a cambiar
cada tiempo de ciclo. O sea, es decir, este dato se le estamos dando desde fuera, no le está generando internamente el bloque FC. Y en el bloque FB, como sí que tenemos un bloque de distancia con ciertos valores, o sea, todo lo que son in, out y static es un bloque de distancia, es un db distancia, sí que tenemos ese parámetro, digamos que no se va a borrar cada vez que pasemos un tiempo de ciclo. Entonces, ¿para qué nos puede servir un bloque FB? Pues podemos añadirle en static muchas variables. O sea, por ejemplo, es muy típico para modelizar algo, modelizar un motor, modelizar un cilindro, modelizar algo que queremos reutilizar muchas veces y que queremos darle ciertos parámetros. Ahora que está tan de moda el IoT, LEDs y todo esto, pues podemos hacer un programa que sea Industria 4.0 total, ¿no? Digo, mi motor está modelizado perfecto, me está diciendo cada cuántas horas le tengo que hacer el mantenimiento, cada cuántas horas le tengo que engrasar, cada cuántas horas, y me lo está contando, él me está contando cuántas horas está trabajando y me lo está guardando en el db distancia de este bloque FB, y cuando llegue a las horas pues me va a mandar un email a mantenimiento o me va a sacar una alarma en una pantalla o cualquier cosa así. Pues bueno, para esto sirve un FB y es la diferencia que yo creo que es fundamental con respecto entre una función y un bloque de función. Es decir, al final la función, ¿cuándo la utilizamos? Pues para, de algún modo, cuando queremos repetir unos cálculos o repetir que me genere un algoritmo en base a distintas entradas para obtener unas salidas y utilizarlas en mi programa, o bien lo que es más típico es para organizar el programa y que no esté todo colgado en el bloque OB, sino que esté separado por funciones concretas, aunque estén llamadas siempre. Y recordad, muy importante, que en una función todas sus variables locales se resetean en cada tiempo de ciclo. Se borran, termina el tiempo de ciclo, las borra. Venga, pues resumimos. El bloque OB es el bloque principal, recordemos, el que funciona con el ciclo de scan de la CPU. Y es el que utilizamos como bloque principal, y hay otros bloques OB de interrupciones y más que ya iremos viendo, no os preocupéis por él. El bloque FC, funciones, lo utilizamos para dividir el programa en trozos más pequeños. Tenemos que llamarles, por supuesto, desde el bloque OB, o si es un FC que se llama desde otro FC. Y también lo utilizamos para calcular algoritmos concretos que se repiten sucesivamente en distintas partes del programa. Y por último, el bloque FB, que son los bloques de función, que están muy bien para crear modelos recurrentes, es decir, modelos donde tenemos unos parámetros que queremos que se guarden y queremos tener disponibles en otras partes del programa. Bueno, y para los que os preguntáis qué pasa con el bloque DB, como hemos comentado al principio del vídeo, tenéis un capítulo que es exclusivamente de los bloques DB, donde podéis descubrir todo lo que necesitáis sobre este tipo de bloque. Y por supuesto os dejo el enlace en la descripción. No obstante, os invito a que os suscribáis al canal y que naveguéis por todos los vídeos que tenemos, que seguro que vais a encontrar contenidos que os van a venir de maravilla. Y nada más. Muchas gracias por la atención. Como siempre, si os ha gustado podéis dejar vuestros likes. Os agradeceríamos todos los comentarios, incluso las propuestas de contenidos que os gustaría conocer. Y esto es todo. Muchísimas gracias. Hasta el próximo vídeo.